Hola, bienvenidos a este short, a esta nueva edición, nuevo formato de short, en donde estamos invitando a la comunidad que participe, a que nos cuente sus retos, sus problemáticas, para poder contribuir a estos retos tan significativos e importantes que tienen muchos de ellos. En esta ocasión vamos a hablar de una empresa que tiene un propósito muy bonito, una empresa que lleva a cabo experiencias para padres de familia y para empresas. Esta empresa de nombre Cool Experiences, liderada por Santiago Gómez Mont. Santiago se acercó con nosotros para plantearnos un reto que muchos tenemos en la etapa inicial, sobre todo cuando queremos empezar a crecer un negocio. Cool Experiences es una empresa 100% mexicana, una empresa que quiere revolucionar los momentos inolvidables, diseñar experiencias únicas en la naturaleza para poder explorar y conectar y trascender con las diferentes partes de la empresa o las diferentes personas que conforman la familia, principalmente papás y mamás. Con 2 años de operación, más de 20 personas colaborando en la empresa, más de 50 experiencias outdoor y más de 1000 experiencias con papás y mamás. Ha sido un viaje para Santiago y su equipo de 24 meses muy intensos, en donde básicamente lo que Santiago nos compartió fue su previa experiencia en la forma de administrar el negocio y el reto que tuvo en su momento y que ahora tiene también de crecer, pero cuidando el flujo de efectivo de una manera inteligente, que no le impida crecer, pero que sí le permita evitar endeudarse, evitar tener que subir más capital a la organización y por ende tener un gasto fijo más alto que en muchas ocasiones puede ser letal o significativo en la operación, sobre todo de un negocio que está comenzando. Sin más, acompáñame a conocer el caso de Cool Experiences y escuchar los retos que Santiago está enfrentando. Hola, yo soy Santiago Gómez Mont y tengo una empresa que se llama Cool Experiences. Nosotros nos dedicamos a diseñar experiencias de conexión en la naturaleza. Principalmente operamos para el mercado de la Ciudad de México y en Querétaro. Nuestro propósito es conectar con las personas y diseñar relaciones realmente significativas tanto en nuestras casas como en nuestros lugares de trabajo. Nosotros empezamos la marca Cool Dads hace poco más de 3 años y estábamos enfocados en papás y mamás que querían invertir en conectar con sus hijos de una forma muy auténtica. Esto fue durante la pandemia y a raíz de las experiencias que hacíamos y que diseñábamos, donde tenemos realmente espacios de conexión y programas que fortalecían mucho el vínculo emocional entre papás e hijos, empezamos a crecer nuestra marca porque los mismos papás o los participantes que venían nos pedían diseñar experiencias muy similares con sus equipos de trabajo. Normalmente nuestros papás eran dueños de empresas o directores de empresas que sentían que les faltaba este tipo de integración y de conexión con sus equipos. Entonces ahí fue donde nosotros decidimos evolucionar la marca de Cool Dads y de Cool Moms hacia Cool Experiences, y dentro de esa marca global tenemos estos formatos de experiencias familiares que son Cool Dads, Cool Moms, y sacamos una nueva marca que se llama Cool Companies, donde hacemos estas experiencias para empresas. Nosotros desde el origen tenemos como foco el centrarnos en nuestros clientes, ¿no? En las personas que vienen a nuestras experiencias. Cuando empezamos a trabajar con los papás y los hijos, tenemos 2 tipos de clientes. El papá que invierte en la experiencia, pero nuestro foco, el corazón de nuestro proyecto es realmente concentrarnos y observar a los niños. Y entonces tenemos estos 2 enfoques donde cuidamos mucho el desarrollo de los niños dentro de nuestras experiencias, pero al mismo tiempo sabemos que el papá es quien nos puede, pues el que está comprando nuestro producto, nuestro servicio. Entonces tratamos de diseñar estas experiencias para que ambas partes sean atractivas para ellos, que los programas sean realmente interesantes y no solamente tiendan a una de las 2 partes. Y por eso es que empezamos a desarrollar estos espacios
donde realmente nos enfocamos en el cliente, ¿no? En conectar y hacer que la experiencia gire alrededor de estos dos clientes que tenemos en nuestras experiencias. Nosotros a lo largo de estos 3 años que llevamos operando nos hemos caracterizado o nos han dicho mucho nuestros clientes que hacemos cosas muy a la medida, personalizamos nuestras experiencias y estamos muy presentes en la experiencia tal cual. Tenemos mucha flexibilidad durante la experiencia para incorporar ciertos elementos a las actividades y los programas que diseñamos y eso nos hace que se enriquezcan las experiencias y que cada experiencia, por muy contextualizado que tengamos los programas o que tengamos una especie de itinerario ya establecido, cada experiencia tiene su toque y su parte única. Ahorita enfrentamos un tema de escalabilidad. Nos han buscado personas de toda la República y tenemos ese problema de cómo empezar a abrir nuevos mercados. Al mismo tiempo, nosotros somos muy cuidadosos en los lugares que elegimos, en la cercanía, en la ubicación, en el tema de seguridad, de infraestructura. Para nosotros una experiencia es una experiencia donde vivimos los 5 sentidos. Entonces todos los detalles de nuestras experiencias son muy cuidadosos y les ponemos mucha atención. Y es difícil encontrar los lugares que nos ofrezcan eso y que mantengan la calidad de las experiencias que diseñamos. Eh, Desafortunadamente no hay muchos lugares en zonas cercanas a nuestros mercados y eso es como un cuello de botella. También la competencia, muchas empresas están haciendo cosas similares a nosotros y hay mucha demanda por estos pocos lugares que cumplen con esos criterios. Uno de los desafíos que hemos enfrentado, y de hecho ya fue un error o un aprendizaje que tuvimos, cuando diseñamos nuestras primeras experiencias, hicimos un Friends and Family de inversionistas ángeles, y llegamos a tener capital con el que no teníamos pensado en iniciar esta marca, ¿no? Sobre todo la parte Cool Dads. Y en ese momento levantamos este capital semilla entre amigos y familiares y empezamos a crecer un equipo con miras para operar experiencias de manera mucho más frecuente de lo que nosotros pensábamos que se puede operar. O más bien, teníamos una proyección para operar cierto número de experiencias y empezamos a crecer un equipo con este capital que habíamos levantado y ahí tuvimos muchos errores. Primero, pues, no contratamos a la gente adecuada en los puestos adecuados y empezamos a operar experiencias que no necesariamente estaban totalmente vendidas o comercializadas. Un poco tuvo una razón de ser de esto que queríamos operar y tener un equipo operativo para saber bien qué tipo de producto teníamos y empezar a conocer un poco nuestra oferta de valor. Y en ese momento nos robustecimos, tuvimos un equipo bastante grande y hubo muchos aprendizajes en esa parte. Pudimos haber utilizado el flujo efectivo de formas mucho más eficientes, pero desgraciadamente no contábamos con esa experiencia. Y bueno, después de 2 años de estar operando con este capital, se nos fue acabando y fuimos haciendo ciertos ajustes. Y la verdad es que en esos momentos más de incertidumbre, de austeridad, con obstáculos, con desafíos más próximos, empezamos a volvernos mucho más eficientes y a utilizar el dinero de forma mucho más inteligente. También nos reducimos en el equipo y ahorita estamos otra vez en un momento donde queremos dar estos pasos de escalamiento, de crecimiento de nuestro staff y de nuestros mercados para seguir creciendo y lo vamos a hacer de una forma mucho más cuidadosa, poniendo mucho enfoque en inversiones inteligentes que sean prioridad para el escalamiento que tenemos pensado para los próximos 18 o 24 meses. Otro de los errores que cometimos al momento de tener este capital semilla, como nuestro concepto tenía mucha aceptación en el mercado y la retroalimentación que nos daban nuestros clientes era muy, muy buena, pensamos que nuestros mismos clientes iban a repetir con nosotros de forma mucho más frecuente y la realidad es que el interés de nuestros clientes sigue, pero es complicado el tener estas experiencias uno a uno cuando tienes todo un contexto familiar. Y muchas veces caemos en la rutina como papás, como mamás, y dejamos estas experiencias para segundo plano. En ese momento, cuando nosotros tuvimos el lanzamiento de nuestras primeras 5 experiencias, vimos que había mucha atracción con nuestro cliente y empezamos a operar y abrir otras experiencias nuevas donde quemamos mucho capital y eso hizo también que no aprovecháramos mejor los recursos, ¿no? Esa etapa la pudimos haber hecho mucho más cuidadosa, más paulatinamente, sin tener tanta pérdida de capital y
con mucho más orden, ¿no? La verdad es que ahí tuvimos unos errores importantes. Yo creo que la segunda etapa donde operamos del mes 6 al mes 18, todavía no sabíamos bien qué producto teníamos y qué tanta aceptación tenía en el mercado, y nosotros pensábamos que ya habíamos dado con el mercado clave, y también pues creo que nos emocionamos mucho del producto que teníamos y sobre todo por la retroalimentación que teníamos de nuestros clientes. Para mí fue muy interesante el aprendizaje que tuve cuando tuvimos este Capital Semilla. Cuando tuve esta idea de inventar estas experiencias, pues es un proyecto muy personal en el que en el momento en el que vi que había más gente que empataba con este proyecto y recibí este dinero, pues obviamente empecé a soñar con cosas muy, muy grandes y no tuve mucho orden en esta parte. Entonces, tuvimos yo tuve ese aprendizaje, y la verdad es que cuando tienes dinero, tomas muchas decisiones no tan bien estudiadas y planeadas, y cuando no tienes dinero, te vuelves mucho más eficiente, te reinventas, ves como si logras las cosas, creces muchísimo tu parte de creatividad e innovación, constantemente estás viendo qué tienes que hacer, te vuelves mucho más resiliente, buscas otros medios de desarrollar estrategias, de buscar nuevos clientes, como que este dinero, este capital semilla que nos llegó muy temprano, nos hizo creernos un proyecto que todavía no existía o que a la fecha todavía no existe, y nos dormimos un poco y llegamos a estar en una como zona de confort y tomamos decisiones muy a la ligera. Y ahorita que estamos siendo mucho más ordenados, hacemos un uso mucho más inteligente de los recursos. También buscamos alianzas más importantes que comulguen mejor con nuestra marca, con nuestros valores. Aunque nos tomen un poco más de tiempo, preferimos desarrollar alianzas que sean a más de mediano o largo plazo, pero que tengan mucho más sentido con nuestra esencia de marca. Yo creo que el crecimiento, pues el crecimiento al final del día es crecimiento, y muchas veces el crecer rápido te hace entrar a una bola de nieve, a un momentum que lo tienes que aprovechar. Pero obviamente tienes que ser muy cuidadoso porque hay muchas cosas que pueden suceder, sobre todo si tienes esta inversión, este cash, este flow, pues puedes hacer muchas tonterías. Y yo sí prefiero, después de ese aprendizaje, creo que para al menos nuestra industria es mucho más importante crecer con un crecimiento orgánico, ser más ordenados. Estamos hablando de servicios con personas, no es tan escalable, no es un tema tecnológico todavía, pero bueno, sí me gusta más tener como este crecimiento más ordenado, dando pasos más firmes, buscando más la rentabilidad, ser más cuidadosos con la operación. Y la verdad es que nunca hemos sido muy, muy despilfarradores, pero fue un tema más de crecimiento de staff, de equipo, para llegar a cubrir ciertas experiencias, para llegar a tener ciertos ingresos, lo que nos presionó mucho para poder, pues, darle el retorno de inversión a nuestros socios. Y eso también es una presión que a lo mejor si hubiéramos administrado distinto estos recursos, hubiera sido totalmente diferente. En el corto plazo queremos tener muy claro este diferenciador de nuestros tipos de experiencia. Queremos ser el líder en México de experiencias de conexión en la naturaleza, tanto para familias como para empresas. En el mediano plazo, bueno, esto es parte del mediano plazo, ser el líder en México. A mediano plazo queremos tener operaciones en los principales 10 mercados de México. Ya estamos en 2, próximamente en 3 o en 4. Y en el largo plazo, pues, queremos escalar esto a ser una de las empresas más reconocidas en América del Norte, al menos. Sí queremos empezar operaciones en Estados Unidos y en Canadá. Y nos interesa mucho cuidar la esencia de nuestras marcas, de nuestro propósito, de nuestros valores, que eso es algo que también tenemos que tener muy en mente para no repetir los errores que hemos hecho. A nosotros nos llamó mucho la atención el nuevo formato de Surfers, porque realmente hemos estado lidiando mucho en cómo crecer nuestra empresa, cuidando el flujo efectivo y haciendo movimientos estratégicos, inteligentes, y con alguien que nos ayude con todo el expertise que tiene Roger Alarcón y su plataforma, su podcast de Surfers. Nos llama mucho la atención. Ya tuvimos nosotros un aprendizaje que no fue necesariamente el mejor al momento de tener este capital semilla. Empezamos a quemar mucho dinero en abriendo nuevas experiencias, contratando más gente, y ahí tuvimos errores que afortunadamente los pudimos
aprender y capitalizar a tiempo. Y realmente nos interesa conocer cómo volver a estructurar esta nueva etapa después de 3 años de operación. Hemos evolucionado nuestras marcas, tenemos este concepto de experiencias familiares, tenemos el concepto de experiencias para empresas, que son 2 mercados muy distintos, que tienen retos muy, muy únicos, pero hay un enorme potencial. Estamos creciendo muy, muy fuerte. Cada vez son más las empresas que nos buscan. A las mismas empresas les ofrecemos las experiencias de Cool Dads y de Cool Moms como un reconocimiento a sus top performers. Y es un producto que está generando mucha atracción con las empresas por todo el tema de lealtad, de reconocer a sus colaboradores. Y vemos por ahí un área muy importante de crecimiento. También estamos buscando crecer de forma muy agresiva con escuelas. Nuestro concepto de experiencias de Cool Dads y Cool Moms nos ha ayudado a entender que los niños tienen que vivir estas experiencias con sus papás, sobre todo en la primaria básica, la primaria elemental de primero, segundo, tercero, cuarto de primaria. Tiene todo un tema de autoestima, de fortalecimiento del vínculo emocional, y nos hemos dado cuenta del impacto que tienen nuestros programas en los niños de estas edades. Y también a raíz de lo que hemos hecho, muchas de las familias que vienen con nosotros nos empiezan a pedir programas de experiencias para niños adolescentes, que vemos ahí un área de oportunidad muy importante. Y es por eso que queremos hacer estas decisiones, estas estrategias muy ordenadas, y nos interesa mucho toda esta plataforma de conocimiento y experiencia que tienen en este podcast. El tema de Surfers me llamó mucho la atención por el nombre de entrada, ¿no? El tema de negocios cool. Nuestra marca es Cool Dads, Cool Moms, Cool Companies, Cool Experiences. Entonces, la verdad es que hay un clic inmediato. Me gustó mucho el back que tiene Roger Alarcón con el expertise en la parte tecnológica. Eso es algo que me llama mucho la atención. Yo he estado muy en temas comerciales, de servicios prácticamente y productos de lujo, y el tema de tecnología es mínimo, ¿no? No hay muchas empresas que lo estén aplicando. Entonces yo veo un área de oportunidad importante en el tema de experiencia, sobre todo en la parte de empresas, de cómo se podrá brindar esto de alguna forma, una plataforma tecnológica. Eso me da mucho la atención. Y en general el contenido, la verdad es que los fundamentos, los mandamientos de negocios cool, de Surfers, la tesis, se me hace muy atractiva. Yo sí creo que cada vez tiene que haber más empresarios que tengan esta conciencia de generar riqueza y generar abundancia para todo el ecosistema, todo el contexto en el que se están desarrollando. Y eso es algo que he visto que muy poca gente, muy pocos líderes en México y en general en el mundo tienen tan presente como los backsides que he escuchado. Es un concepto, una plataforma muy interesante. También los shorts. Pues a mí sí me gusta mucho el formato original. Ojalá no lo pierdan al 100%, pero es contenido muy valioso, información ágil que puedes aplicar, que te llama la atención. Hay unos con los que comulgo mucho, el tema de Ikigai. Hay conceptos y teoría muy importante, y la verdad es que creo que es una excelente plataforma. A ver, a mí me llamó mucho la atención el tema de Javi Razo, por el enfoque que tiene en toda la parte de salud mental. Se me hace padrísimo. Pero hay varios, la verdad, Noel Trainer de Notion, que lo conozco, se me hace que ha hecho cosas increíbles. Deberían de clonar a Noel y que haya miles de empresarios como él en México, pero hay varios. También Philip Wilson, lo que ha hecho con la parte de los filtros, la parte de los bots estos, que creo que era en Guatemala. Alejandro Trun también, muy bueno, y el de los hongos también se me hace que está muy interesante. La verdad es que me encantan los casos de éxito que muchas veces ni conoces, de estos fenómenos que están haciendo cosas impresionantes con un impacto social altísimo. Y esto creo que lo deberíamos de cacarear por todos lados, porque sí estoy consciente que hay muchos casos de este tipo. A ver, el mensaje que yo le diría a toda la audiencia, a toda la comunidad de Surfers, es que aprovechen esta plataforma, acérquense a Roger, a todo el equipo de Surfers. Una persona con la trayectoria de Roger, con esa apertura que tiene para ayudarnos, para generar este contenido, no se encuentra en cualquier lado. Y la verdad es que hay cosas muy valiosas, y bueno, ya abrió las puertas con este nuevo formato de shorts. Entonces sí los invitaré a que no estén ahí con desidia decimando el mail o no. Lo peor que puede pasar es que Roger conozca a alguien que te pueda ayudar, y si no te sale la entrevista o no eres elegido, seguro hay algo que te pueda ayudar de rebote, ¿no? Con este mail que le puedas mandar.
yo les invitaría a que no lo duden, que lo manden ya. Y la verdad es que veo que es una plataforma que crece todos los días, entonces al final del día creo que ser parte de esta comunidad te va a ayudar a tu networking, a tu net worth como persona. Y bueno, espero que pronto hagan algún espacio de meet and greet, de algún espacio presencial donde podamos conocernos. Estaría ideal que haya más casos de empresarios mexicanos. Creo que hay muchos por ahí escondidos. También invitaría a estos empresarios mexicanos que han tenido grandes casos de éxito que se acerquen a la plataforma para que tengan este exposure. Y, y es eso, la verdad es que es una excelente comunidad, una plataforma con toda la experiencia del mundo y esto no cualquiera lo está ofreciendo. Después de escuchar a Santiago y conocer Cool Experiences, escuchemos a Juan Gallo, uno de nuestros expertos en Negocios Cool. Juan tiene una gran trayectoria financiera y ha ayudado a grandes marcas a escalar de la manera más eficiente posible. En esta ocasión, Juan nos ayudó a realizar un profundo análisis para Santiago y poderle dar recomendaciones prácticas que puede implementar en Cool Experiences. Pues mira, servidor Juan Gallo, me he dedicado a la labor de la profesión financiera más de 30 años a lo largo de mi carrera profesional, y en los últimos 16 a través de la creación del despacho Estrategia Gama, en donde hemos estado trabajando en la visión de ayudar a las empresas a profesionalizar su labor financiera. ¿Qué significa esto en términos técnicos? Las empresas al final requieren la ayuda para poder ir creando en las nuevas etapas un avance en sus herramientas financieras, pero toda la vida necesitan entender la herramienta de toma de decisiones para el uso de recursos, que es las finanzas. Entonces, en ese proceso, desde la creación de una idea, un startup, tenemos que entender las herramientas de diseño y presupuestación por escenarios, evaluación de negocios y elementos para poder darle seguimiento al uso del flujo efectivo, como puede ser ya en una empresa grande y madura, a la rendición de cuentas y a la transparencia entre consejos y terceros interesados en la empresa, y al final ir llevando a las empresas en esa escala y evolución en la profesionalización financiera es lo que ha sido la principal labor y el valor agregado de Estrategia Gama en nuestro despacho. La verdad, primero padrísimo, la verdad, Santiago me transmite esa misma sensación que yo puedo tener en la parte de mi profesión, de tener pasión por lo que hace. Creo que es alguien que tiene ese chip de querer hacer algo por un propósito, más allá de solo generar dinero, sino riqueza y aportar valor, ¿no? Pero me gustó mucho el entender en ese proceso su visión y el crear esta conexión con la naturaleza en base a experiencias que surgió desde Cold Dads y Cold Moms, que era más familiar, y irla transformando y llevando hacia la aplicación práctica en los negocios, para que a través de esas conexiones con la naturaleza mejoremos las relaciones y las relaciones nos lleven a eficiencias en los negocios, ¿no? Entiendo que esto es un proceso no de manera directa, pero siempre involucrado, así como nosotros vemos que las finanzas siempre son consecuencia en todas las empresas, las causas siempre están en las personas. Entonces creo que en esos dos elementos en medio hay procesos, hay definiciones, pero las personas siempre son la causa. Y entonces el poder darles y otorgarles bienestar y bien ser a las personas a través de conexiones correctas, tarde o temprano se deberá de reflejar en el desempeño económico de las organizaciones, así como en el de las familias, en el bienestar y en el bienestar de las individuos. Una de las cosas que no me quedó tan claro es cuando hablamos de experiencias, la primera parte que se me viene a la mente sin tener tanto contexto es simplemente el sacar a las personas de su rutina, llevarlas al campo a una experiencia en donde van y hacen un camping o un evento al aire libre y regresar a sus actividades. No me quedó tan claro cuál es la experiencia per se, porque hay muchas maneras de crear eso. Si no, al final no distingo mucho la experiencia de una empresa de tours o de una empresa de actividades de outdoors o de ecoturismo. Y entonces, al definirme experiencias empresariales, creo que debería de ser importante entender los niveles de impacto y las herramientas que usamos para esa integración. No siendo tan detallados, pero sí siendo explícitos para entender la ventaja competitiva con respecto a este nicho de mercado, que es con el que normalmente o naturalmente podría competir, que sería todo lo que son actividades de outdoors, ¿no? Es un mercado muy amplio, ¿no? Y que ofrece una experiencia.
sin tener normalmente la conexión directa hacia la parte de negocios cool, desde el punto de vista de cómo se conecta esto con los resultados de una organización y cómo se le da continuidad fuera de la experiencia, ¿verdad? Me gustó mucho la manera en que Santiago, de manera abierta y muy honesta, platica cuáles fueron sus grandes tropezones en el proceso de implementar desde agarrar un fondo de capital semilla y de repente tener un bond rate sin necesariamente generar un proceso de cambio de estado ordenado y saber hasta dónde lo debe de llevar cierta asignación de recursos. Eso creo que en la parte actual, en el corto plazo, en base a la definición que Santiago nos da, lo tiene ya definido en un presupuesto, ya no depende tanto de esta cuestión, sino más bien de un flujo orgánico. Creo que ese es uno de los primeros aciertos que ya logró Santiago, porque entonces ya pasó de una etapa de incubación más tipo startup a ya realmente empezar a entenderse y manejarse como una empresa más orgánica, más autónoma. El gran reto de las empresas autónomas es que de todas maneras los flujos de efectivo van a tener una demanda en la medida en que él quiera crear esta nueva visión de largo plazo de expandirse. Y tendrá que volver a regresar a un modelo de capital junto con un proceso de flujo de efectivo orgánico. El mezclar los dos, la primera gran parte que me dio la impresión es que ya aprendió de repente, no con ya a toro pasado aprendió las lecciones de no haber hecho un proceso de definición correcta de la asignación de recursos en esa primera etapa, y al final hoy está retomando el curso con un proceso presupuestal, y eso le permite tener la tranquilidad a través de un pipeline de entender que los ingresos son suficientes para cubrir sus compromisos en el corto plazo. Sin embargo, hoy no entendí si ese ejercicio está realizado también a largo plazo con todo lo que plantea hacer en la expansión para los siguientes 3 años. Creo que hoy utiliza la herramienta de flujo más para la programación cotidiana de tesorería, de cumplimientos de compromisos a corto plazo, que para la definición de escenarios en el largo plazo. Y entonces ese creo que puede ser el complemento que le recomendaría hacer. Porque cuando vamos abriendo el horizonte de tiempo, la asignación de recursos empieza a volver más incierta. En la medida en que traemos un horizonte más largo, cuando tú proyectas un presupuesto de un año, hay ciertas variaciones que van a ir ocurriendo a lo largo naturalmente del pronóstico y vas a tener que ir actualizando la programación a través de herramientas ya más hacia la tesorería, en el día a día, cotidianamente, para poder ir cumpliendo tus metas y asignando los recursos de manera, vamos a llamarle, más operacional. Pero cuando tú creas finanzas para la planeación de largo plazo, sobre todo con crecimientos muy agresivos, en primera instancia vas a requerir de entender cómo vas a fondear el crecimiento. Y si una parte va a ser orgánica, entonces adaptar los dos elementos en un modelo financiero con simulación de escenarios. Esa sería la recomendación en largo plazo. ¿Por qué? Porque en la medida en que tienes incertidumbre, lo que tienes que usar es variables probabilísticas y no solo presupuestos planos en el Excel, para entender y evaluar los diferentes cambios y tener un plan de ruta en donde él pueda definir qué pasaría si empezamos a tener más incursiones en otras ciudades, qué pasaría si no se da ese plan y cuáles deberían de ser las decisiones correctas y a tiempo en el diseño de su estructura, que fue uno de los primeros dolores que él ya vivió, ¿no? Si nos pasamos y creamos la estructura y no nos llega el proceso de los ingresos en la manera o en el tiempo como lo estamos planeando en una programación en el Excel, pues tarde o temprano empezamos a sufrir en la astringencia de recursos económicos. Y al revés, si no pones la estructura correcta, a lo mejor nunca va a llegar el crecimiento deseado, porque necesitamos poner la plataforma de procesos para poder hacer posible los sueños de realidad. Entonces, ese dilema lo necesita simular con herramientas de planeación financiera por escenarios en esta siguiente etapa. Claro, la primera es, cuando haces planeación por escenarios, en lugar de nada más poner sumas y restas en un ingreso y egreso de flujo efectivo, programar una hoja Excel con fórmulas de egresos multiplicados por un factor, que eso normalmente es lineal. Necesitamos entender primero el diseño del modelo de negocio para determinar cuáles van a ser las variables críticas que pueden tener ante sensibilidad de escenarios diferentes posibilidades en el futuro. Entonces, la identificación de variables es el primer proceso de diseño. ¿Qué variables son los drivers o los motores que me van a impulsar en el cumplimiento de mi propósito y de mi objetivo de crecimiento? Y entonces tengo que diseñar que detrás del proceso de crecimiento tengo un motor, y ese motor tiene un cash, un rate, una quema de dinero, una inversión
inicial para poderlo accionar. El diseño de ese motor, primero, pues va a tener una causa y un efecto como una fórmula, ¿no? Vamos a ponerlo en el caso más sencillo que pudiera ser en términos de mercadotecnia digital, el famoso CAC, el costo de adquisición de clientes. Yo sé que por cada X cantidad que yo pongo de dinero para poder captar un cliente a través de un porcentaje de bateo, tengo una fórmula para determinar cuál sería mi porcentaje de ganancia y entonces puedo entender el net lifetime, la vida neta y útil de un cliente con respecto a su costo y poder tomar decisiones de qué tan atractiva es una campaña. Algo parecido deberíamos de hacer desde el punto de vista de prospectación de su grupo, porque ¿cuál es la estrategia para ir creando nuevas cuestiones? En dos niveles, la parte comercial y la parte de procesos internos en términos de dar la experiencia, porque va a requerir personas adicionales. Y entonces esa fórmula la tiene que ecuación y detectar cuáles son las variables críticas o los drivers de su negocio. Esos motores son fundamentales para después crear simulación de escenarios. Esa sería la primera gran tarea. Ya en la segunda, ponerlos juntos en un proceso de ecuación para que pueda de ahí reportear un estado de resultados pro forma, un balance, un flujo efectivo y desarrollar analíticas para poder de ahí establecer y esbozar un plan que sea económicamente seguible contra sus resultados. Vamos a tratar de dar de manera muy práctica un resumen de cómo yo veo el mapa de indicadores clave en un negocio. Desde mi punto de vista, los indicadores tienen tres perspectivas que se unen en un proceso. Primero, tenemos que entender que los negocios es un intercambio, ¿sí?, en donde tomamos recursos del entorno, los transformamos de alguna manera para devolver esos mismos recursos con una fórmula al entorno mismo. En el entorno hay tres perspectivas. La solución y satisfacción del cliente a través de la identificación de una necesidad única y de alto valor para poder crear una propuesta. La segunda es el proceso de retorno del dinero con un rendimiento atractivo, ¿sí? Y la tercera es el proceso de satisfacción de los colaboradores para mantener la lealtad y toda la pasión de los colaboradores en la labor y en la transformación de nuestro servicio o producto en la empresa. Entonces, esas tres perspectivas están unidas y deberán de tener un balance razonable en las empresas. Ese es el primer gran reto, porque las empresas nos enfocamos a veces demasiado al cliente a costa de las utilidades y entonces llega un momento en donde eso hace que en términos de KPIs el negocio llegue a un punto de inviabilidad o de sufrir dolencias en una serie de cuestiones. ¿Qué pasa cuando es al revés? Si nosotros solo preferenciamos las utilidades, podemos ahorita crear en el corto plazo un flujo efectivo, pero no sostenerlo a lo largo del tiempo y poner en riesgo el compromiso del futuro de la empresa. Lo mismo pues, pasa con esas perspectivas con respecto al capital y el desarrollo humano de los colaboradores para mantener esa satisfacción del colaborador. Si nosotros no aprendemos a balancear esas tres perspectivas de manera explícita en nuestros indicadores, vamos a tender a sesgar una de ellas, dependiendo la vocación o el momento de la organización. Nos podemos inclinar más por el cliente, más por los dineros o más por las personas, pero si no lo vemos primero de manera integral para que se mantengan balanceadas, vamos a tener distorsiones a lo largo del tiempo y después esas distorsiones se pueden convertir en patologías empresariales. O sea, el primer gran reto es entender cómo esas dimensiones interactúan y las mantenemos balanceadas. Para cada una de esas perspectivas tengo que generar indicadores que estén conectados. ¿Cuál es otro de los grandes retos que me he encontrado en la profesionalización financiera? El sobreexceso de indicadores en las empresas. Luego al director se le satura de indicadores, llegan 50 indicadores de capital humano, otros 200 de ventas que casi no se les da, el de hacer todo con numeritos y vender muy bien su trabajo, más otros 700 de producción, y entonces es un dilema de encontrar la aguja en el pasar para el director, y entonces el director termina haciendo una labor empírica, al final tiene un chorro de números, pero termina decidiendo por intuición cuáles son más importantes unos que otros. Y el problema es que muchas veces eso, al hacerse aislado por departamentos, no interactúan y no conectan un balance. Es importante que desde el diseño de la organización busquemos una armonía en esas tres perspectivas diseñadas por un proceso de transformación. Entonces, repito, es toda la parte de solución al cliente. Deberá de tener, si estamos hablando de Key Performance, uno o dos indicadores clave y cada indicador clave deberá tener un árbol de indicadores, causa y efecto, como si fuera todo un mapa para poder dar drill down y entender a profundidad un KPI.
problema es que luego ponemos todos los indicadores al mismo nivel y medimos todos con la misma importancia. Y entonces desde ahí nos saturamos de información. Son KPI, son 5 o 7 para toda la organización. Y detrás de cada KPI debe haber un árbol de indicadores de performance que vayan llegándonos causa y efecto. ¿Sí? No es suficiente solo poner un KPI, sino todo un árbol de decisiones causa y efecto para ver qué hace que se logre el KPI. ¿Ok? Entonces, deberá de haber uno desde el lado de la perspectiva de la solución al cliente. Una recomendación para Santiago: tendrá que medir la satisfacción desde el punto de vista del impacto económico en las organizaciones cuando viven una experiencia afuera. Entonces, tendrá que tener un mecanismo para decir qué pasó antes en la interacción humana en la organización y qué pasó después para poderlo hacer tangible. Si no mide eso, puede caer en simplemente competir con cualquier experiencia de aventura outdoor que ya existe en el mercado. Si su diferenciación es el impacto en las organizaciones a través de esa interacción con la naturaleza, tendrá que medirlo de una manera tangible y demostrarlo antes y después de la experiencia. Y entonces eso podría darle un valor agregado. Esa es una de las primeras recomendaciones que tendría para ti, Santiago. Segunda, desde la perspectiva de colaboradores. Dejo siempre al final las finanzas porque es en donde más me apasiona. Pero los colaboradores tenemos que medir en términos de satisfacción la capacidad que tienen de lealtad. Muchas veces medimos al colaborador por los impactos más de corto plazo, eficiencias, ¿sí me explico? Productividad. Y está bien, pero si la productividad no está sostenida por un correcto clima laboral, tarde o temprano se va a caer. Y no depende de un individuo, depende de una cultura colectiva. Y entonces eso es algo que tenemos que cuidar porque es lo que hace que a largo plazo tengamos una fórmula ganadora y sostenible en el tiempo. Eso tendrá que tener una medición también tangible y toda una cadena de indicadores indexados a cómo garantizamos la lealtad de los mejores miembros de la organización o del medio en el ambiente en donde nos desarrollamos. Y el tercero, que es las finanzas. En términos financieros, ahí sí les puedo dar todo un desarrollo para poder llegar, pero el proceso más importante al final o la consecuencia final de la evaluación del negocio son dos. Desde la perspectiva del valor del negocio en marcha, es la capacidad de generar flujo en el futuro, viniendo de un track record. Y esa sería la manera más simple de saber si una empresa tiene o no potencial de crecimiento. Entonces, no es suficiente solo medir los resultados viendo el espejo retrovisor desde la parte contable, sino entender la potencia que esos resultados tienen en el futuro. Una manera muy fácil de crear utilidades es, pues le cortamos a la empresa las piernas y los brazos, ya pesa menos y en 3 meses no tenemos resultados, pero durante esos 3 meses generamos menos gastos y automáticamente se da la utilidad. Sin embargo, le quitamos toda la potencia para crecer. Entonces necesitamos entender cómo formulamos para la capacidad de subir el enterprise value. Ese es el verdadero marcador financiero, el valor del negocio en marcha. La otra perspectiva para reforzar el valor del negocio en marcha es el indicador que le llamamos ROCE, retorno sobre el capital invertido, que puede estar desde el punto de vista del capital contable más el apalancamiento de la empresa para poder a ese capital darle un rendimiento atractivo por arriba de las tasas sin riesgo que permita que el negocio sea atractivo para terceros. Tengas o no tengas accionistas ahorita, invitados. Esos dos indicadores, de alguna manera, tienen todo un mapa detrás para poder crear una causa y efecto desde la rentabilidad, la velocidad en el uso de los activos, el apalancamiento, el runway para saber la salud y la capacidad de cumplir compromisos. Y hay todo un mapeo desde el bond y otras herramientas para llegar a esas conclusiones. Pero primero tenemos que crear esos 3 ejes que nos permitan una visualización de cómo mantenemos el balance para un desarrollo sano, sobre todo si vamos a incursionar a un crecimiento agresivo, porque en el camino podemos distorsionar alguno de esos valores y tarde o temprano tener una patología que tengamos que atender en el futuro. Entonces esa es mi recomendación principal para Santiago, que mapee eso y lo simule por escenarios. Lo padre en la empresa de servicios es una fórmula más simple, porque cuando involucramos transformación de productos tangibles, tendríamos que meter otros elementos de capital de trabajo, como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios. Pero al ser un servicio intangible, realmente tenemos que fijarnos en términos del gasto que hoy tiene corriente y la capacidad de producir eventos que ese gasto le da. Entonces, ¿cómo puede determinar en primera instancia hasta dónde puede, en ese primer escalón, subir la venta de manera orgánica hasta donde su capacidad de las personas actuales llegan a un punto óptimo? Es de repente la tentación, es empezar a traer la estructura antes de llegar a un punto estable, ¿sí?
Y entonces empezamos a tener más gastos que ingresos y entonces requerimos de tener capitalización constante. Entonces, si nosotros queremos irnos por la fórmula tradicional y conservadora de generar siempre un ingreso con respecto a eso, el primer escalón es entender cuál es la capacidad óptima de su equipo actual. Si ahorita puede realizar 10 experiencias con ese equipo y está realizando 3 por semana, pues tiene para crecer 3 veces sin tener que ponerle un solo peso. Porque hoy no tiene inventarios, al ser un intangible, o ser mínimos, y a lo mejor la cuenta por cobrar no requiere grandes necesidades de capital control, porque pues al darle el servicio es, te doy el precio y me pagas la prestación, ¿no? Entonces, la verdad es que eso hoy, en el caso de Santiago, es una manera, es algo relativamente simple, porque lo que tiene que cuidar es el gasto con respecto a la capacidad de dar servicio. Cuando ya esté en un 60-70, tiene que preparar el siguiente escalón, porque ¿cuál es el problema del crecimiento orgánico? El tiempo que contratas a una persona y te da resultados tiene una curva de aprendizaje. Y si la experiencia es muy compleja, requiere gente que a lo mejor se necesita capacitar un año antes de dar servicios. Y entonces ese lead time, en lo que tardo en preparar un nuevo equipo, es el que deberá de considerar para crear el siguiente escalón. Y irse escalón por escalón de manera conservadora para crecer orgánicamente. Siempre a través de la definición de su pipeline para saber que va a tener un proceso. ¿Cuál es el riesgo de hacerlo así? Que en los picos, en donde de repente llegue oferta excesiva, se emocione y diga, como ya logré 12 viajes este mes, pues voy a contratar 3 personas más y luego ya vuelvo a bajar a 3, 4, 3, 4, 3, 4. Pues tendrá que tener un diseño estadístico en la dispersión para entender cuál es la media, no el promedio de sus ingresos, ¿no? Cuál es el proceso de moda, cuál es el más frecuente de sus procesos, ¿sí? Primero, algo que me une con Roger y con Surfers es irnos más allá de solo los resultados económicos que son consecuencia de dar valor en un negocio. Cuando nosotros generamos un valor y un propósito en un mercado, como consecuencia debemos, si somos cautelosos, si tenemos una buena práctica financiera, debemos de tener resultados financieros y económicos. Pero claro que si no tenemos una práctica profesional financiera que nos acompañe, a veces esos resultados no se empatan. Pero vamos a asumir que esa es una causa y efecto lógico. Tenemos que ir, y como dice Santiago, y coincido con Santiago y con Roger, creo que una de las cosas que tenemos que entender como surfers es irnos más allá de la utilidad e irnos a la generación de la riqueza. Y la riqueza, por definición, es el cumplimiento de los propósitos y los sueños de los individuos a través del uso adecuado de los recursos. Y entonces el dinero no es el fin de los negocios último, es el medio, igual que el tiempo, que si me permites, el tiempo es el más valioso de los recursos, porque ese no tiene bancos en donde ahorrar y reservarlo, o lo usamos sabiamente o se va. Y entonces esos elementos en Surfers deberán ser fundamentales, y la recomendación a Santiago por la perfil que tiene de desarrollo de personas es que se vaya y pueda medir y comprobar su teoría a través de mediciones de la capacidad de impacto en la riqueza de las personas. Coincido, Santiago, que el crear experiencias en la conexión con la naturaleza nos genera riqueza, y eso a veces no tiene precio. La riqueza tiene que ver con eso que te llena el alma, no solo con lo que nos llena los bolsillos. Y entonces eso creo que es algo que tenemos que hacer en Surfers y recalcar en todos nuestros emprendimientos. Cómo estamos haciendo mejores individuos, cómo hacemos familias más robustas que creen y desarrollen niños más felices. Y esa es una meta de otro nivel, Santiago, me respetas. Me encanta, igual que Roger, compartimos la pasión primero de ir más allá de lo evidente de manera profesional. Yo soy un financiero un poco más retórico, más filosófico que solo matemático. Y me gusta incluso tratar de llevar esa filosofía a números prácticos. Pero el reto en la profundidad que hablamos de Roger y yo no es tan evidente nada más como hacer sumas y restas. Creo que Surfers se parece un poco a eso que en términos metafóricos yo intento hacer. Creo que es una plataforma que debería de ir más allá de lo que hoy, en términos de lo que nos ofrecen las redes sociales de manera superficial, ya no los dan en salpicantes. Deberá de ser un medio para profundizar, para discutir y debatir maneras de crear y trascender como seres humanos y como organizaciones a través de los propósitos y de todo el enriquecimiento. Entonces, eso lo veo necesario hoy más que nunca. Claro, mira, ahorita que estaba explicando este balance de las organizaciones, creo que la primera pregunta, más que darles recomendaciones, le daría una reflexión. ¿Qué tanto los empresarios tienen perfectamente claro cómo se define el balance de estas 3 perspectivas y cómo lo aseguran a través de sus procesos? Porque muchas veces hoy
no lo tenemos, o por lo menos no he encontrado que en la mayoría de los casos no es tan fácil y no es trivial el no tenerlo, porque tarde o temprano empieza a inclinarse hacia uno de los lados. O nos vamos por el poderoso señor Don Dinero y entonces nos enfocamos solamente en los resultados económicos a cuesta de nuestros colaboradores, y tarde o temprano la gente valiosa deja de darnos de nuestra lealtad, o nos dejamos de hacer eso mismo con el cliente, y tarde o temprano los clientes también se dan cuenta. Cuando lo tenemos en balance, es una manera en que garantizamos que la riqueza al final en la transformación da un nivel importante. Ahora, lo padre es que en términos de sistemas, las entradas no necesariamente van a ser igual a las salidas. Una empresa que recibe de los clientes y le entrega lo mismo que recibe no genera valor. Lo mismo que es para el accionista recibir un peso y regresarle un peso al final del año. Igual a los colaboradores. Lo padre es que cuando vemos estas perspectivas, nuestro proceso de transformación toma estos recursos del cliente, de nuestros colaboradores y de nuestros capitalistas y tiene una fórmula única con la cual a los tres les da más valor por la manera en que hace los procesos para regresarle al capitalista rendimiento, al cliente una solución y al colaborador una satisfacción. ¿Qué tanto como empresario lo tienes claro en ese valor y qué tanto además lo puedes medir en una fórmula matemática? Yo destacaría en principio varios temas de Santiago y de su equipo de Cool Experiences. Uno es el tema de la conexión. Me parece que es muy relevante el concepto que ha manejado de cómo conectar en el caso de padres e hijos y en el caso de empresas y colaboradores. La autoestima que promueve Santiago en Cool Dads y Cool Moms, que tienen los niños al poder tener esta posibilidad de conectar con uno de sus padres en la naturaleza y con las actividades que Cool Dad y Cool Mom tienen para ellos. El Keep the Boost, que es un concepto que platicamos con Santiago, que es mantener este fuego constante y mantener este fuego fuerte, tanto con los padres e hijos como con los colaboradores, que se vuelve fundamental. Santiago tuvo la experiencia y nos compartió de haber levantado un capital semilla entre amigos y familiares, capital con el que empezó a desarrollar el negocio, pero también Santiago nos compartió, y nosotros por la experiencia que tenemos, cómo cuando una empresa o un empresario tienen dinero puede ser como bueno o como malo, en el sentido de la tentación de gastar este dinero en la expectativa que tenemos de la marca, del cliente o de la expectativa futura del crecimiento del negocio. Él tuvo la experiencia de haber precisamente tenido este capital y haberlo gastado muy rápidamente en diferentes conceptos que no necesariamente lo llevaron a crecer como él esperaba y que lo detuvieron en su proceso de crecimiento. Inclusive tuvo que contraerse para poder redefinir el camino y para poder entender hacia dónde quería ir. Creer que somos infalibles es uno de los errores más importantes que tenemos los emprendedores. Nos damos cuenta una vez que pasamos por estas etapas como la de Santiago, que no somos infalibles, que el mercado manda, que el cliente manda, que en este caso el dinero se acaba y tenemos que ser creativos, resilientes para poder lograr nuestros objetivos. Otro tema que Santiago tuvo que enfrentar fue el tema de sus colaboradores, de poder entender cómo crecerlos, cómo empoderarlos, qué calidad de colaboradores quiere tener en su organización, que también ha sido un tema importante. En el caso del reto de Santiago, yo les podría decir varios temas. Uno, creo que el propósito que tiene Santiago está check. Me parece que su propósito es ambicioso, es visionario, es poderoso, suficiente como para poder convencer a un padre de familia de conectar con su hijo o a una empresa o a algún líder de la organización de poder entender la importancia de conectar con sus colaboradores. Otro tema importante en la historia de Santiago es la relevancia de documentar y entender bien tus financieros.
Si no entienden bien sus financieros, entienden bien su P&L, entienden bien su balance general y entienden bien, para mí, una de las herramientas más importantes en general, que es el flujo de efectivo, difícilmente van a poder entender dónde tienen que apretar, dónde tienen que cambiar, dónde tienen que mejorar. Documentar y entender sus financieros. También otro tema que Santiago tuvo que entender y que sigue practicando es el funnel de ventas, que es este embudo famoso de ventas en donde poco a poco a lo largo de la experiencia, y eso no lo da más que el tiempo, pueden entender cómo es que entran los clientes potenciales en este embudo y cómo es que salen, es decir, cuántos clientes convierten, cuánto cuesta hacer eso, cuál es el esfuerzo que cuesta lograr esa conversión, porque esas son las cifras con las que van a empezar ustedes a manejar sus expectativas y sus pronósticos financieros. También alinear los intereses con sus colaboradores, es decir, cómo alineamos estos intereses para que los colaboradores realmente vivan el propósito y también se conecten con lo que estamos haciendo y podamos tener una organización homogénea, que brinde calidad y brinde un servicio extraordinario. Para mí, lo comentaba también nuestro experto Juan Gallo, para mí el crecimiento debe ser gradual al punto de la maximización de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Mi recomendación es, o mi experiencia, no mi recomendación, recuerden que en este formato no damos recomendaciones, no damos tips, sino más bien compartimos nuestra experiencia, la experiencia de 23 años en mi caso y de muchos años también de Juan. En este caso, el crecimiento gradual, para mi gusto, tiene que estar llevado a la maximización de recursos. Esto es, que los recursos que tengamos en ese momento se maximicen al máximo. Es decir, que Pedro, Juan o Lupita realmente estén dando su máximo de eficiencia total para que podamos dar el siguiente paso en el gasto corriente de la organización. Por otro lado, es el enfoque en las utilidades, no en las ventas. Esta es una filosofía que yo les comparto, una filosofía mía y que también he venido aprendiendo a lo largo de los años. No se fijen en las ventas, sobre todo en la etapa preliminar. Las ventas pueden ser engañosas. Fíjense en las utilidades. ¿Qué productos, qué servicios les generan utilidades o mayores utilidades? Y ahí es donde tienen que apretar, donde tienen que enfocarse, porque las utilidades nos generan y nos brindan libertad y nos brindan la capacidad que necesitamos para poder llevar a cabo nuestros sueños y nuestros objetivos. También, Santiago, entender que lo primero y lo primordial es la calidad que puedes brindar en tus experiencias. Antes de llevar a la empresa al volumen, hay que atender y asegurar que la calidad se va a mantener, la calidad que estás dando en tus experiencias con padres e hijos, en tus experiencias con las empresas. La gente, el equipo, los colaboradores. Híjole, yo creo que todos los emprendedores que están escuchando sabemos lo difícil que es encontrar un buen equipo, un equipo de calidad, un equipo talentoso, un equipo que comparta nuestros valores, y eso no se da de la noche a la mañana. Entonces, por más que quieras crecer, Santiago, por más que quieras crecer rápido, los colaboradores toman tiempo en entrar, otro en desarrollarse, en entender el negocio y finalmente en conectar con la organización. Eso hay que considerarlo a la hora de pensar crecer. Y si crecemos rápidamente, podemos cometer un error garrafal, que es contratar mucha gente que no comparte nuestra visión, nuestros valores, y que a la larga va a mermar la calidad de los servicios que prestamos. También una oportunidad que te brinda el pensar en crecer y tratarlo de hacer en la medida en que la demanda se dé, es las alianzas. Aliarte con otras empresas, con otras personas con las que puedas crecer el negocio sin comprometer el gasto corriente, es decir, el gasto mensual, tus costos fijos, y de esa manera poder crecer sin el riesgo que implica el quedarte sin dinero
o gastar de más. Acercarte a expertos. Acércate a expertos. Los expertos a veces nos dan miedo. A veces podemos pensar que son muy caros. Algunos no lo son. Algunos pueden tener inclusive pro bono en algunas de sus mentorías. Acérquense a expertos como Juan Gallo, que nos ayudó en este caso particular a dar su experiencia de muchos años, sobre todo en materia financiera. Acérquense a ellos. Ellos les van a ayudar a entender todos los errores que hemos cometido muchos de los emprendedores durante años y poder evitarlos y evitar ese costo tan relevante que tiene el equivocarse, sobre todo en temas que pueden ser mortales para la organización. Hemos dicho en otros formatos, en otros contenidos, que el flujo efectivo es como el aire. Y el P&L o las utilidades son como el agua. El agua puede ser que vivas un poco más de tiempo sin agua, pero sin aire no puedes vivir. El cash flow es el rey que tienen que atender todos, que tenemos que estar vigilando para poder continuar con esa gasolina necesaria y en este caso continuar soñando y continuar conectando a padres e hijos, conectando a ejecutivos con sus colaboradores para poder crecer, para poder, como yo le digo a Santiago, keep the boost, esta llama que nos permita todo el tiempo estar logrando y ayudando a otros a lograr sus objetivos, lograr sus OKRs, lograr sus KPIs, que también hablamos de estos conceptos en otros shorts que les recomiendo escuchen. Santiago, te deseo mucho éxito en esta etapa, en este proceso. Muchas gracias a Juan Gallo, que es nuestro experto financiero, por compartir su experiencia. Ayúdenos todos en la comunidad a darnos también sus experiencias, a compartirla a Santiago, a contribuir. Como yo decía, es mejor la suma de todos los que estamos participando de este proyecto que es Surfers Negocio School. Mejor que la inteligencia colectiva pueda ayudar a Santiago a lograr su objetivo y de esa manera probablemente tocar a muchas otras empresas y personas que puedan estar viviendo lo que está viviendo Santiago. Finalmente, importante mencionar que como comunidad y con la intención de conectar unos con otros, les vamos a dejar los datos de Santiago, les vamos a dejar el correo electrónico, sus redes sociales, para que puedan conectar con él, para que puedan platicar con él, para que puedan establecer comunicación, al igual que con Juan Gallo, nuestro experto financiero, para que puedan también tener la oportunidad de preguntar, la oportunidad de participar con él y de absorber estos conocimientos que tiene durante años en materia financiera. Los invito también a que nos visiten en nuestro Instagram, @negocioscool, a que nos escuchen en Spotify, en nuestro canal de Spotify, y nos escuchen y nos vean ahora en nuestro formato de video en YouTube que recientemente lanzamos. Los invito a conectar también con aquellos que entrevistamos en nuestros backsites, líderes empresariales, empresarios, emprendedores que nos comparten su experiencia y nos dicen y nos ayudan a entender cómo hacer negocios y cómo hacer dinero haciendo las cosas bien.